Yo voy a hablar del tema de ideales de la educación, que se trata donde nosotros tenemos que aprender, pero no aprender en una sola cosa, sino que este tipo de aprendizaje va abarcando en muchas cosas de nuestra vida, donde tenemos que aprender a conocer, a ser nosotros mismos, a saber realizar algo y a cómo manejarnos dentro de ciertas actividades que se nos presentan en la vida. Igual debemos aprender a comunicarnos porque es como lo que quieres dar a entender a través de un mensaje. Entonces, para que esa persona te entienda, tienes que saber expresarte. Entonces, aprender en sí abarca varios conceptos y pues cada uno los maneja a su manera. Porque igual hay muchos tipos de aprendizaje, como había dicho, que puede ser bueno, aparte de los que dije anteriormente, uno se puede referir al aprender a pensar, el aprender a comunicarse, y entonces son aprendizajes en uno mismo y en las expresiones o las cosas que quiere uno dar a que se sepa. Y entonces tenemos que saber realizar y aprender muchas cosas de diferentes maneras. Cómo qué estrategias se pueden usar en el aprendizaje. Igual para aprender, pues primero tenemos que pensar de qué manera podemos hacer tal cosa, qué puede suceder si hacemos tal cosa y si no lo hacemos también. Y también aprender puede ser que de nuestros errores vayamos sacando esas reflexiones de lo que nos pasó y que no queramos que se vuelva a repetir. Entonces debemos como de acordarnos de lo que estamos viviendo ahorita para no volver a cometer esos errores. Y pues vamos obteniendo experiencias igual de lo bueno que vamos haciendo y de lo malo que vamos haciendo. Y todo esto pues nos da un resultado. Pero todos los días aprendemos algo que nos vienen a bien o que tal vez en el momento nos venga a mal, pero ya luego pues nos vamos mejorando en ciertas situaciones. Ya luego pues nos vamos mejorando en ciertas situaciones. Ahora el segundo tema es saberes de la educación. Y pues vamos a hablar de que vamos a mencionar solo cuatro, que viene siendo el técnico, el científico, el filosófico y el teológico. El saber técnico es también cómo manejamos las actividades, hay que ser creativos en el aula, usar métodos donde podamos inculcar la educación al mismo tiempo y otros tipos de aprendizaje. Usar métodos donde podamos inculcar la educación al mismo tiempo y otros tipos de aprendizaje. Y la educación hacerla de manera práctica y pues didáctica también. De hecho, el saber de la educación, que es el técnico del que estamos hablando, es donde nosotros metemos nuestras acciones, metemos el hacer de las cosas, los conocimientos o estructuras que empleamos para impartir este saber técnico. Así que para el ámbito educativo. Ahora el saber científico pues es para que podamos entender las cosas que observamos y llegar a una conclusión. El saber filosófico pues prácticamente son de nuestras propias teorías que tenemos en nuestra mente, porque pues cada persona saca unos pensamientos diferentes a otros y pues algunos sí son parecidos, pero sin embargo pues la educación la emplea cada uno a su parecer. Ahora en el teológico, el saber teológico, pues entra como lo religioso o lo bíblico, se podría decir, según en lo que crea cada persona. Y pues de acuerdo a eso es como va a tratar de comportarse o de educarse. Porque igual hay diferentes religiones, pero pues sirven a un mismo Dios. Y pues últimamente las acciones que se supone que se deben de hacer, pues es a lo correcto. Pero, depende de los pensamientos que tenga cada uno y si está de acuerdo con lo que dice, pues ya sea la Biblia o su pastor o cosas así. Y si no, pues simplemente agarra otras teologías que le parezca conveniente.
Seguimos con el tema fenómeno educativo, donde hablaremos de los hechos donde se desarrolla el ser humano en sus acciones, su realidad para una vida más justa, que es casi, bueno, que todos queremos, ¿verdad? Que la vida siempre nos sea justa. Y pues es necesario que en esta vida llevemos las cosas en paz, pues así para que no vayan surgiendo cosas que no nos agradan. Es importante que el hombre analice los aspectos de esta realidad y de las acciones que nosotros hacemos. De hecho, por eso se menciona, bueno, no se menciona, donde Paulo dice que la práctica educativa da esperanza, porque pues mientras más ejerzamos la educación, pues tenemos el mundo en paz y pues nos podemos relacionar con cualquier cosa de buena manera y pues no estar sin preocupaciones o pendientes. Y con esas acciones pues vamos a tener igual una mejor ciudadanía. Es igual la educación debe estar en nosotros para que eso mismo pueda transmitirse a otras personas y que les nazca en el corazón siempre ser educados, o por lo menos la mayoría de veces que lo sean. Aunque igual vamos pasando procesos donde nosotros mismos nos vamos dando cuenta de nuestra realidad y de nuestra sociedad, y pues que no estaría mal o no estaría de más que cada día lo renovemos y pues haya una ciudad más segura. El siguiente tema es el valor. Pues en sí el concepto de valor, muchas personas lo tienen con diferentes definiciones, pero en sí tiene una exacta. Y pues igual depende a qué valor nos referamos, porque hay eso de el respeto, la solidaridad, la empatía, y pues también hay otros que son de el valor personal, o sea, el amarse a uno mismo. Está el valor existencialista y esos tipos de valores. Entonces cada uno tiene pues algo que los caracteriza. El valor existencial, pues bueno, de mi parte puedo decir que es algo que nos va sucediendo en nuestra realidad, donde en todo momento nosotros tenemos que apreciar el valor que hay en nosotros desde que nacemos y también el valor que nosotros tenemos que aplicar en este mundo con todas las personas, porque son cosas importantes, tanto personales como hacia otras personas, Ahora otro valor que no mencioné antes, o sea, desde que dije de este tema, es el espiritualista, donde pues hay personas que les interesa mucho en cómo están en su área espiritual, es decir, en su interior, y cómo lo considera que tiene. Por ejemplo, que si yo robé algo, yo en mi espiritualidad puedo decir que me siento sucio o ya tengo manchas de pecado y no voy a ir al cielo por eso o cosas así. Entonces eso sería algo, un valor espiritual, pero reflejado en lo físico y en nuestras acciones, incluso hasta lo que pensamos o decimos. El valor neopositivista pues es algo muy común en todas las personas, en el sentido que se trata de las emociones, que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por esto y entonces nos vamos más por el sentimiento que por la razón, e incluso ese sentimiento muchas veces nos puede llegar a fallar, porque pues al que le debemos de hacer caso debería ser a la razón, pero a veces nos gana más el sentimiento y hacemos acciones correctas e incorrectas. Entonces eso ya está en cada uno, en a qué le va, ¿no? O sea, hacia la razón o a los sentimientos. Igual este valor neopositivista lo podemos reflejar en nuestro rostro, porque son igual como las emociones que sentimos. Y si estamos felices por lo que estamos sintiendo en ese momento, o
por algo que nos han propuesto y nos conviene, pues nuestro rostro refleja. Ahora si es lo contrario, pues vamos a poner una cara triste. Y también puede ser que en ese momento digamos cosas que tal vez nos hicieron enojar e incluso decir groserías, y entonces ya se nos olvidaría ahí los valores. Simplemente ese sentimiento hace que perdamos la educación en ese momento. Por eso el valor siempre lo debemos de considerar y tener presente en todas las situaciones y sin importar qué tipo de valor sea. Y pues que nuestras acciones debemos tratar que no afecten a otras personas, porque últimamente pues nada que ver con ellas o con ellos, y pues es algo de nosotros. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es epistemología de la educación. En esta epistemología pues lo que vamos a hacer es intervenir, es ir en busca de resultados, hacer investigaciones para comprender las cosas y saber especialmente qué métodos o estrategias podemos utilizar en ciertos casos. Incluso pues tenemos que interpretar lo que es nuestra realidad también, y a través de eso ir haciendo cambios o ajustes según lo que vaya ocurriendo. Esto se trata de los hechos que podemos determinar, ya sea de nosotros o de otras personas, pero primero siempre debemos de analizarlos y comprender cada hecho que sucede para poder entender la situación y saber qué hacer al respecto, que es cuando nosotros intervenimos en la situación. Incluso cuando no sabemos qué hacer, podemos ir a la epistemología en el sentido de investigar cómo podríamos solucionar algo que hicimos y pues utilizar la mejor estrategia que nos convenga de acuerdo al hecho o problema que tengamos. Igual no precisamente tiene que ser un problema, sino cualquier circunstancia. Y pues también podemos a veces necesitar algún guía, algún instructor o algún tipo de orientación si no hicimos una investigación concreta. Pues podemos usar estos métodos o estas estrategias. Hicimos una investigación concreta. Pues podemos usar estos métodos o estas estrategias. Igual nuestra realidad a través de los hechos siempre están a disposición de lo que son los conocimientos científicos para que nosotros podamos llegar a algo concreto, a una solución sustentada, se podría decir, porque pues lo científico ya está todo analizado, ya está comprobado, ya ha sido analítico y cosas así. Entonces es como que más confiable. Analizado, ya está comprobado, ya ha sido analítico y cosas así. Entonces es como que más confiable. Ahora este tema es relación educativa, que pues, como su nombre lo dice, tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, con nosotros mismos, con el ambiente, con la naturaleza, con cualquier tipo de factor. Entonces siempre tenemos una relación y en todo debemos de aplicar la educación, el respeto y todas esas cosas que sería tratar bien a todo lo que está alrededor de nosotros, las personas, los animales, las plantas, en general. Ahora si lo llevamos de manera en el área educativo, pues tener una relación de alumno a maestro y de maestro a alumno es algo muy importante porque es como un vínculo donde nosotros podemos hacer que intervengan las enseñanzas, los aprendizajes de la escuela, de las materias. Entonces ellos necesitan sentir esa confianza, esa libertad de acercarse a uno y preguntar tal vez sus dudas. Y entonces armar ese vínculo con nosotros mismos y también de manera grupal. O sea, cuando hagamos trabajos en equipos o cosas así, ellos sepan tener una buena relación. ¿Por qué? Porque a cada rato lo estamos aplicando y también llevando el control en el aula para que los niños se sientan confianza y puedan hacer lo que a ellos les gusta, realizar las actividades como a ellos les gusta, les parece o lo entienden. Entonces todo eso
es tener una relación, la verdad, muy bonita y armónica, porque eres tú mismo y te desempeñas en tus trabajos de una manera alegre. Y pues la relación educativa, por la parte educativa, o sea, en el sentido de aplicar el respeto, los valores con mis compañeros, con los maestros o con cualquier otra persona que esté en la escuela, pues tengamos siempre presente los valores, tener buenas conductas con ellos. La formalidad igual es parte de esto porque hace las cosas como que más serias, en el sentido de que no todo es diversión o no todo es informal, sino que las cosas formales son importantes porque es como los límites hasta donde podemos llegar y no sobrepasarlos. Porque igual la educación hay que mantenerla. Está bien tener una buena relación con las personas, pero hay que saberla sobrellevar. De hecho, nosotros como educadores debemos ser un apoyo hacia las relaciones educativas con lo que son los niños, porque tal vez en casa pues sus papás no están y pues no se dan el tiempo de hablarle de la importancia de la relación de forma educada. Entonces nosotros le tenemos que enseñar esto y a convivir de una buena manera y no siempre y no todo el tiempo es estar solo en sí, sino también hay que ser sociales. Las relaciones educativas también incluyen, por ejemplo, en el trabajo, en este caso de docente. Debemos de cumplir con nuestras responsabilidades y pues aplicando siempre el respeto ante todo, porque nosotros somos esos maestros, somos ese guía de los alumnos, somos como un reflejo para ellos y pues ellos se van dando cuenta de cómo somos nosotros. En toda relación debemos de ser cooperativos también, porque muchas veces hay personas que necesitan ayuda y aún así sabiendo su necesidad no la apoyamos y pues eso está mal y debemos de ir y apoyar porque ahora sí que el ser cooperativo te saca de muchas cosas y pues eso hace que las otras personas no se frustren o no se encierren en su problema, sino que salgan de ese problema que se le presenta. Entonces nosotros debemos también de tener empatía y ponernos en su lugar y decir yo coopero con tal cosa, o sea, depende de cuál sea el caso. En las aulas podemos como reforzar las amistades, las relaciones, pues siendo dinámicos o didácticos, donde nuestra creatividad la pongamos en función para que los alumnos también pues piensen, analicen, observen y ellos mismos se puedan desempeñar por sí solos en su aprendizaje y agarrar esa responsabilidad y la importancia también que tiene que haber como grupo para que pueda haber una paz entre ellos y no anden teniendo problemas por el mundo. Entonces, en esta área educativa, pues hay que impulsar a los alumnos. Ahora este tema tratará de concepto de educación. La educación es aprender a comportarse, a cómo tratar a las personas, al ambiente, a los animales, a las plantas. Entonces, la educación es también lo de aplicar todo lo bueno que se pueda hacer, que se pueda decir, que hable de nosotros. La educación es algo personal y en nosotros está el querer aplicarlo. La actitud conceptual. La actitud conceptual viene siendo donde el hombre intenta hacer lo más perfecto posible, pero en realidad eso pues no se puede en ningún ser humano porque todos en cualquier momento nos equivocamos. Entonces el hombre perfecto no existe. Que puede ser mejor persona cada día es una cosa, pero así a la perfección no. Actitud fáctica psicosocial se trata de que cada cabeza es un mundo. Me refiero a que pues esta frase se refiere y este tema también se refiere a que cada persona tiene una forma de pensar, una manera de ver la vida, una de hacer las cosas y entenderlas de diferentes maneras,
Son diferentes conceptos de cada quien. Y pues aquí las experiencias que tuvo cada persona y en la forma en cómo fue su educación es la misma en que van inculcándole a sus hijos. O si no, pues si no les gustó esa educación que llevaron en su niñez, pues prefieren darle una mejor educación a sus hijos que las que ellos tuvieron en el pasado, para que sea una manera de educar adecuada. Y cada acción pues está en los hechos de la historia y todos los que han ocurrido en este mundo, donde se ven reflejadas las actitudes de los años pasados y los años presentes. Y todo esto va encuadrando a los ámbitos de la sociedad que hoy hay en día. Y todo esto va encuadrando a los ámbitos de la sociedad que hoy hay en día. Igual en el concepto de la educación entra el concepto de lo que es la actitud de la filosofía o filosófica que nosotros mismos tenemos. Entonces nosotros vamos sacando nuestras propias teorías, nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones, y eso es lo que nosotros vamos agarrando hacia ciertas situaciones. O sea, nuestro pensamiento es el que nos va a ir dirigiendo de lo que vamos a hacer o no hacer de cada situación que vivimos. Y pues nosotros vamos decidiendo qué teóricas que sabemos o que hemos escuchado o incluso hasta de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos nuestra propia filosofía. Porque no necesariamente tiene que ser de otras personas que son famosas y sí se les considera filósofos. Porque no es así. También nosotros tenemos nuestra propia filosofía y la aplicamos. También nosotros tenemos nuestra propia filosofía y la aplicamos. La actitud fenomenológica es la que dice que la educación no cambia al mundo, sino nosotros mismos somos la que lo cambiamos a través de nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras formas de pensar. Entonces todo eso es lo que se va quedando en la sociedad, porque la educación está en nosotros, o debe estar en nosotros. Y pues nosotros decidimos si la tomamos o no. Y depende también de la educación que nosotros enseñemos a los demás o el ejemplo que le damos. Es lo que ellos van a hacer. Entonces nosotros tenemos que ampliar eso de la educación y reducir a los que no tienen educación. O sea, para que haya gente más educada que no educada. Ahora, el concepto de educación en el ámbito idealista, pues es donde las personas mayores acostumbran dar consejos a las personas adultas o menores y pues les va impartiendo sus experiencias y cómo fue su educación en tiempos pasados y cómo estas personas actuales podrían hacer una transformación de una educación aún mejor que las de antes. Entonces estas personas quieren que la educación sea de una mejor manera y para que esto mismo se vaya desarrollando en el ámbito social y las personas se vayan dando cuenta de muchas situaciones y de cada decisión que toman, que es muy importante en sus vidas y en las que están su cargo de ellos, que serían sus hijos. Entonces, aquí es mejorar el área educativo en cualquier área laboral, o sea, en cualquier lugar y siempre tenerlo presente. Claro que también cada padre tiene sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias metodologías, pero nunca está de más escuchar a otras y pues analizarlos también, porque igual puede ser que nos digan esas personas ancianas o no ancianas ciertas cosas, pero no siempre están correctas, entonces debemos de pensar en eso, porque igual puede ser que nos digan esas personas ancianas o no ancianas ciertas cosas, pero no siempre están correctas, entonces debemos de pensar en eso. Ahora la educación en el concepto realista, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es bajar a nuestra propia realidad y tomar las cosas seriamente y todo hacerlo de la forma adecuada. Por eso a los niños hay que explicarles todo esto de lo que sucede realmente en la realidad y no disfrazárselos, sino decírselos de la manera tal cual son las cosas. Decirles las consecuencias que pueden traer sus acciones y hasta qué grado pueden llegar y todo lo que implica eso, para que su educación sea mejor
también debe de haber esa comunicación entre padres e hijos y no andar allá maquillando las cosas, sino decir toda la verdad respecto a los temas tales y como son. Por otra parte está el natural, que viene siendo donde nosotros podemos ser quienes realmente somos y no aparentar ser algo que no somos. O sea, es mostrarnos tal cual es a la sociedad, tanto con nuestras acciones, con nuestras palabras, nuestros pensamientos. El caso es que nosotros somos lo que somos, aunque claro, también la educación es la que nos define también como persona. Porque a través de la educación es de lo que se habla de nosotros. En el área educativo, aquí los niños pueden ser ellos mismos libremente, pueden reír, llorar, jugar, saltar, o sea, pueden desenvolverse a su manera, sin que nadie se los prohíba, porque pues en esta etapa sí cometen errores, pero no tanto como la gente grande, o sea, los adultos o jóvenes o cosas así. Pero sí se les va guiando y llevando un control de educación. Entonces aquí los niños pues siempre tratan de ser ellos mismos, al menos que haya algunas circunstancias tal vez familiares que ven o situaciones así que les pueda afectar. Pero en la mayoría de veces, pues siempre son ellos mismos, ajá, su forma de ser y uno los va conociendo. Pero en la mayoría de veces, pues siempre son ellos mismos, ajá, su forma de ser y uno los va conociendo. En los fines de la educación, pues aquí está relacionado con lo que son las leyes, la sociedad, la ciudadanía. Entonces aquí se trata de donde el Estado o los gobiernos que tenemos se encargan de que la ciudadanía esté dentro de un área educativo, tanto de la manera personal, tanto en las escuelas donde los niños acuden. Entonces ellos se encargan de verificar que sí están yendo los niños a las escuelas y están recibiendo esa educación que tienen como derecho. Y también que se respeten sus derechos dentro de las aulas. Y por cualquier cosa, pues siempre tienen un respaldo por parte de las leyes. Por eso igual se llama fines de la educación, porque tiene como objetivo que los niños vayan adquiriendo educación, responsabilidad, conocimientos y vayan conviviendo con personas que tienen diferente carácter o diferentes maneras de trabajar. E incluso algunos problemas que se les presentan en la escuela, se les dice cómo solucionarlo, que no a golpes, sino simplemente se le dice a la maestra lo que pasa y la maestra se encarga de solucionarlo, pero de una manera adecuada y educativa. Entonces eso es lo que los niños tienen que aprender para que en el futuro, cuando tengan algún problema, no lo resuelvan de manera agresiva y no sean un peligro para la sociedad, sino siempre sea de forma educativa.